Ahora, Bueno, continuamos con las novenas jornadas de estudios patrísticos. Vamos a estar en este momento en la tercera mesa con tres expositores. Por un lado, Luigi Salonia, luego nos va a acompañar Julián Barenstein y Eduardo Pez. Así que vamos a comenzar con Luigi Salonia. Voy a leer un poco su trayectoria académica y luego le pasamos la palabra. Le voy a leer en castellano, porque esto está en italiano. Voy a leer la traducción para el resto de los oyentes. Él es sacerdote de la Arquidiócesis de Siracusa, es profesor de patología en San Metodio de Siracusa, es doctorando en el Institutum Patristicum Augustinianum de Roma, asistente espiritual en el Colegio Universitario de Mérito Villa Nazaret, Fundación Comunitaria Luigi Salonia. Tras graduarse con honores en Filología Clásica, inició sus estudios teológicos obteniendo primero la licenciatura con honores en el Estudio Teológico San Paolo de Catania y posteriormente con la máxima distinción académica, summa cum laude, la licenciatura y el doctorado en el Pontificium Institutum Patristicum Augustinianum de Roma. Y como bien indica la placa, él va a estar exponiendo lo que se llama Calisto e un tentativo anteniceno de Nicea, una conciliazione cristologica ad octra logos theologiae e monarchissimo, perdón mis términos, tristemente falita. Perdón, Luigi. Te paso la palabra para que vos te presentes. Buenos días a todos. ¿Posso condividere il PowerPoint? Allora, condividi. Si vede? Ok. Buenos días sí. a todos. Ok. Buenos días. Antes que nada, quiero disculparme por no poder dar la conferencia en español como me hubiera gustado. Entiendo un poco, pero aún no lo hablo con fluidez. Espero poder aprenderlo pronto. Al terminar la conferencia, si gustan, pueden hacerme sus preguntas en español, ya que una hermana me acompaña y me ayudará con la traducción. Muchas gracias por su comprensión. Eh, allora, Così come diceva padre Samuel poco fa, il problema che c'è a Nicea sostanzialmente è un problema in cui si vengono a fronteggiare due diversi modi di parlare di Dio, di fare teologia, che devono tenere in considerazione da un lato la divinità del figlio, che già dal Nuovo Testamento, ecco, si evince con chiarezza, dall'altro lato però la unicità di Dio, no? Per cui, vediamo se, ecco, così si vede meglio, credo. Per cui, ecco, vorrei con voi questa mattina proporre, anche se per noi è pomeriggio perché sono dalla Sicilia, quindi per noi siamo nel primo pomeriggio, vorrei con voi rivedere un attimino quello che succede a Nicea, queste due parti, queste due frange teologiche differenti, direi anche opposte, che si vengono a fronteggiare. Dall'altro lato, però, capire che non tutto succede a Nicea, che quello che succede a Nicea in fondo è l'epilogo naturale di qualcosa che affonda già i suoi prodromi almeno nel terzo secolo e in particolare nella comunità romana di inizio terzo secolo con da un lato lo pseudo Ippolito oppure anonimo romano, chiamiamolo così, non entriamo nella questione perché ci porterebbe troppo lontano, e dall'altro il monovescovo, il vescovo più importante di Roma, che è certamente Callisto. E per fare questo, ecco, condividerò con voi in maniera molto veloce le ambiguità di Nicea che vengono ratificate pro bono pacis perché Costantino incalzava, così come poco fa padre Samuel diceva, e dall'altro lato però vedere come il non risolvere nulla che avviene a Nicea, anzi forse aprire a dinamiche ancora
peggiori di contrasto, in realtà era già successo la stessa identica cosa con Callisto nel tentativo fallito di conciliare da un lato Sabellio o comunque la comunità sabelliana e la comunità quella elitaria della logosteologia. E a divenire così ad una conclusione in cui in realtà mi chiedo, ma non rispondo, se questa pace ricercata, può essere una pace a tutti i costi. Allora, proprio per questo, ecco, voglio condividere con voi un passo di Tucidide che nelle sue storie, al libro quinto, parla della pace di Nicea, tra l'altro anche il felice accostamento di questi due nomi, Nicea e Nicea, e praticamente alla metà, quasi dal 430 al 405, la guerra del Peloponneso, a metà quasi della guerra del Peloponneso, si sente l'esigenza da parte di Atene e da parte di Sparta di accordarsi per una pace. In realtà, Tucidide stesso annota una pace marcia, una pace che si sapeva benissimo che non avendo sedato e non avendo, ecco, in qualche modo trovato una quadra per le dinamiche che c'erano di guerra, le dinamiche belliche, in realtà sarebbe stata una pace tradita a breve. E infatti, ecco, quella della pace costantiniana all'indomani di Crisopoli, no? Della vittoria di Costantino, è una pace che lui si arroga, che lui, ecco, in qualche modo porta avanti, pensando di essere il diretto successore di Augusto con la Pax Augusta e con il benessere che c'è nell'impero, ma in fondo è una pace che è tristemente fallita proprio per quello che succede ad Alessandria in quegli agitati momenti dei primi momenti successivi al 320, quindi quello che poi porterà immediatamente a Nicea. E lui nella lettera che scrive ad Alessandro di Alessandria e a Dario, lui stesso dice di essere questo Priutanis Eirenes, questo Pontifex Maximus che deve assicurare in qualche modo la pace. E la confusione di fatto non è, almeno così sembra dagli storiografi successivi, Socrate, Sozomeno, di cui proprio parlavamo poco fa, in realtà questa pace, che è una pace minata, non è soltanto a livello teologico, ma probabilmente è qualcosa di più serio anche contro l'imperatore, perché proprio nella zona dell'Egitto, durante un'insurrezione, praticamente gli storiografi riportano che si abbatte una statua dell'imperatore, per cui ecco, Costantino non si avvicina più ad Alessandria per quanto avesse voluto, proprio perché ha paura di quello che sta succedendo. Ora andiamo poi alla questione invece più, diciamo, più da vicino alla questione teologica. Il problema, lo diceva Padre Samuel proprio 2 minuti fa, è sull'ambiguità semantica dell'essema usia. Nelle categorie Aristotele parla di usia prima e di usia seconda. L'usia prima sarebbe la sostanza personale, cioè l'ipostasi, coincide con l'ipostasi, mentre l'usia seconda è una sostanza immanente alla specie, diciamo, diremmo oggi noi, il genere. Per fare un esempio molto semplice, Lucia prima è la persona, Luigi, che in questo momento sta parlando, Lucia seconda è la umanità, l'essere uomo. Ora, il problema è che per Eustazio di Antiochia, Marcello di Ancira e comunque la fazione monarchiana, homoousios si intende come usia prima, per cui c'è una identità personale tra il padre e il figlio, cioè potremmo semplificare al massimo e dire che il padre è il figlio, mentre chiaramente per la logosteologie, quindi Alessandro di Alessandria, Eusebio di Cesarea e Dario, che fanno parte della stessa identica fazione, usia non si può intendere alla prima maniera, ma alla seconda, e chiaramente
per quanto chiaramente queste categorie che io sto utilizzando siano successive, siano di Basilio di Cesarea, che cerca di fare un'ermeneutica del concilio e di riprendere un po' la situazione in mano dopo veramente anni di lotte e di discordie sanguinose, ed ecco perché pace marcia. Ma ecco, chiaramente i logoteologi non potevano minimamente consentire con i monarchiani, perché l'usia del figlio non è la stessa ipostasi, quindi utilizzarla come prima, come usia prima del padre. Ehm, Dico, d'altro canto, nonostante per troppo tempo si sia ritenuto sulla scorta della propaganda costantiniana, quindi di Eusebio, che Nicea rappresentasse il luogo ideale della vittoria della retta fede sull'eresia, è ormai ecco, patente per tutti che al concilio non si è trattato di difendere l'ortodossia contro l'eresia, ma di una ricerca di una formulazione comune all'interno di una situazione complicata e frastagliata da ambedue le parti, e tanto che Alessandro di Alessandria ed Ario non possono mai, per quanto siano della stessa parte, non possono mai, ecco, convenire, perché Ario propone una immagine del figlio troppo creaturale, no? Poema, kaigenema, se vogliamo. Allora, ecco, per annientare Ario, sono d'accordo con quello che diceva padre Samuel, che in fondo al concilio ci si scontra per il problema di Eusebio, ma è anche vero, d'altro canto, che Alessandro di Alessandria a un certo punto, questa Luigi, creo que quedó congelado, ¿no? Sí, en efecto, Mariano. Sí, debe Sí, haber un problema de conexión. A ver si Mm. se restablece. en el chat figura como conectado todavía. Sí, no, pero ahí se fue la presentación, así que evidentemente quizás... Eh, ¿Querés que esperemos un minuto Sí, esperemos un y... segundito, si no... ¿están los Sí, demás expositores, Guido? sí, Julián está acá conectado ¿Julián está? Sí. y... Sí, sí, sí. Y Eduardo... mm, creo que... Ah, sí, Aquí ahí está. estoy. Sí, así que están nosotros dos. Si podemos aguardar unos minutos, Sí, sí, esperamos mejor. un segundo, Sí. quizás, salvo que haya tenido algún corte de luz o alguna cosa así. Di Alessandria, proprio perché Ario non sembrava desistere, anzi c'erano dinamiche addirittura persecutorie. Ad Eusebio di Nicomedia, in una sua lettera, dice che tutti ce l'hanno con lui e per questo lo perseguitano. Ecco, Alessandro di Alessandria a un certo punto, in questo disegno, insomma, in questo modo di intendere il concilio di Nicea, che risente molto della lettura di Arnac all'inizio del secolo scorso, a un certo punto Alessandro di Alessandria passa alla fazione, diciamo, avversa, pensando che in fondo l'elaborazione del simbolo non fosse così cogente, così stringente, e che per mettere a tacere Ario in fondo si potesse sottoscrivere questa parola homoousios, questo termine, questo lessema, questo teologumeno, perché in fondo non doveva così tanto portare problemi. In realtà tutto questo determinerà poi gli scontri successivi, ma questa è tutta un'altra storia, non importa, perché vorrei in breve adesso invece proporvi gli stessi eventi
ma un secolo prima, appunto, nella comunità romana. E vedere come Callisto abbia in fondo vissuto alcune dinamiche che riguardano, lo vedono vicino molto a quello che è successo ad Alessandro di Alessandria. Callisto ci viene presentato dalle fonti, soprattutto dal suo avversario, il suo acerrimo nemico, che è l'anonimo romano, l'autore dell'Elencos, lo pseudo Ippolito, chiamiamolo come vogliamo, Ippolito di Roma, e nel suo Megistos Agon, cioè quello che è il centro, il cuore di tutto il suo Elencos, la sua refutatio, fa discendere Callisto direttamente da Eraclito. Eraclito genera Noeto, Noeto Epigono e Cleomene, e poi da Epigono e Cleomene Callisto. In fondo sta accusando nel suo opus maximum, sta accusando Callisto di essere monarchiano. Perché? In questo, chiaramente per i limiti che il tempo ci detta, non scendo diffusamente nei particolari, che troverete comunque negli atti del convegno, ma sostanzialmente basta quest'oggi notare che l'eresia di Callisto non coincide sic et simpliciter con quella di Noeto. Infatti sembra che rappresenti una soluzione mediana contro gli estremismi monarchiano da un lato e dall'altro contro le derive cristologiche e subordinazioniste della logosteologia, parimenti avversate da Callisto. Insomma, Callisto si trova in mezzo, un po' come Alessandro di Alessandria, e cerca di trovare una quadra. Nel caso di Sabellio, l'Elencos riporta la formale scomunica che è combinata da Callisto, a suo dire, come per incazzarsi la frangia elitaria della logosteologia, mentre per i teologi del Logos dovette riservare un accorato rimprovero con la classica accusa di teismo, avete due dei. D'altro canto, l'Elencos riporta tale professione di fede quasi come fosse un compromesso, ove la tendenza di Callisto a cercare una formula di conciliazione fra le due parti è rilevata dall'utilizzazione del concetto di logos, ma mentre i sostenitori della teologia del logos ne facevano un'entità divina sussistente distinta dal Padre, Callisto estende concetto e nome anche al Padre. Così, appunto, riporta l'anonimo romano della formula di Callisto, la formula di fede, il canontes pisteos di Callisto. Lo leggiamo insieme, andiamo a concludere, a trarre le conclusioni. Callisto sostiene che lo stesso Logos è figlio e al contempo padre, sebbene indicato con altro nome, essendo di fatto un solo spirito indivisibile. Il padre non è altro dal figlio, bensì un'unica e identica realtà, e sostiene che tutto è pieno dello spirito divino, no? C'è Sapienza, chiaramente il libro biblico della Sapienza, sia le cose celesti che quelle terrestri. Questo spirito è anche quello incarnato nella Vergine, non altro rispetto al Padre, ma una sola e la stessa realtà. E questo è quanto è stato detto. Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Giovanni 14, 10. Infatti ciò che può vedersi, cioè l'uomo, questi è il figlio, mentre lo spirito compreso nel figlio, questi è il Padre. Infatti, sostiene ancora, non professerò due dei, il Padre e il Figlio, ma uno soltanto. Infatti, il Padre, mentre era lui quando assunse la carne, la rese divina, la rese una cosa sola, avendola unita a sé, così da poter chiamare Padre e Figlio un unico Dio. E questo poiché è una sola persona, non può certo essere due, e così il Padre ha sofferto insieme al Figlio. In questo passo Elencos rende manifesta la ragione dell'asserzione che precedentemente aveva riportato, in cui attribuisce ad Eraclito, l'oscuro, l'affermazione panteistica dell'armonia degli opposti. Potrebbe essere un enfatico espediente che prepara l'eresia callistiana. Quindi Eraclito dice che l'universo sia divisibile e indivisibile, generato e ingenerato, mortale e immortale, ragione eternità, Padre, Figlio, Dio giusto, ed è saggio perché ascolta non me ma il Logos convenire che l'universo è una sola cosa. Elencos, in definitiva, individua in Eraclito il capostipite dell'eresia monarchiana, intendendo il concetto di armonia come un appianamento delle polarità e contraddizioni che la realtà quotidianamente mostra e di cui anzi consta
Eraclito stimolerebbe la considerazione di padre e figlio come di un'unica persona. Questa considerazione, si badi, non è secondaria, anzitutto per l'analogia in sé. È stato notato infatti che il nesso tra i due pensatori si fonda essenzialmente sulla fusione degli opposti e sull'identificazione dell'universo come di un'unica realtà. A questo punto proviamo a trarre le conclusioni, ovvero questa pace, se ad ogni costo si può ricercare la pace, quindi un po' riprendendo Costantino e dall'altro lato andando a prendere ancora prima la richiesta, no, di composizione delle due parti che fa Callisto alla comunità romana. Vediamo come i tentativi di conciliazione che ci sono nell'Alessandria di IV secolo, in fondo possiamo già vederli almeno in luce, per quanto poi non abbiano la stessa eco, sia dal punto di vista spazio-temporale che dal punto di vista teologico, sulle discussioni teologiche successive. Ecco, Roma del III secolo potrebbe essere considerata come la Alessandria di IV, ma e qui ecco, riprendo anche delle intuizioni del padre Samuel, potremmo rileggere la crisi ariana, quella che appunto imperversa nel IV secolo, e dando filo da torcere a quella malattia, così come la chiama Costantino, appunto all'imperatore, in realtà potrebbe essere letta più che come crisi ariana, come una crisi monarchiana. Quindi poter riscrivere la storia almeno di terzo e quarto secolo in questo modo. D'altro canto, è notevole che mentre tradizionalmente si parli per il quarto secolo di crisi ariana, c'è anche allo stato attuale degli studi che ne evidenzia la prospettiva corrispondente simmetrica, portando argomentazioni per dire che fu molto importante nella controversia trinitaria cristologica non solo dire se Cristo fosse divino o meno, ma anche se il figlio divino fosse una persona sussistente o una facoltà di Dio. Ecco, grazie. Muchas gracias, Luigi, por la exposición. Vamos a darle paso a los otros dos expositores y luego vamos a tener unos minutos para las preguntas que quieran hacer. Quien quiere ir dejándole alguna pregunta a Luigi, por supuesto lo puede hacer en los comentarios. Vamos ahora entonces con el segundo expositor de los tres, Julián Barenstein, con el texto Pistas del argumento supersesionista en los tres libros autólico de Teófilo de Antioquía. Julián Barenstein es... Denme un segundo, porque hubo una actualización. Es investigador del CONICET, profesor de latín en UNSAM y literaturas clásicas y éticas de la USAL. Julián, te cedo la palabra y comienza cuando gustes. Bueno, muchas gracias. En principio, bueno, voy a compartir un Power que más que nada nos va a servir para que no me estén mirando solamente a mí. No tiene gran detalle, pero nos va a guiar en la exposición. Bueno, primero y principal tengo que comenzar aclarando algunas cuestiones. A ver, no sé si se está viendo en este momento. Se ¿Sí? ve perfecto, Julián. Sí, sí. Si querés, poner el modo presentación para que se vea directamente las imágenes. Veo Perfecto. toda la estructura del Sí, PowerPoint. sí, sí. Sí, sí, a eso iba. A ver, perdón. Voy a dejar de compartir por un segundo. Que hay una cosa que no lo puedo arreglar. Bueno, miren, no los veo a ustedes. Entonces, si se llega a cortar o lo que fuera, avísenme, por favor. Pero me escuchan perfecto, ¿no? Así es. Bueno. Bueno, entonces primero, ¿de qué va esto del argumento supersesionista? ¿Qué tiene que ver los libros autóricos? ¿De qué les voy a hablar? Primero, no voy a hablar de Nicea, por supuesto, voy a hablar de algo que tiene que ver con el concepto de logos en los apologistas y en principio es dable decir esto, que tengo que aclarar qué es el argumento supersesionista y les voy a decir lo siguiente. Hace rato que estoy trabajando en este tema. Es un argumento, por lo menos tal como lo veo yo. El término supersesionista no se utiliza en términos teológicos para referirse a un argumento, sino precisamente para referirse a una teología.
Y a mi entender, en todos los apologistas, desde el primero, desde Arístides, hasta el último, que sería de los apologistas del siglo II, ¿no? Que sería Minucio Félix, aparece este argumento. Tal vez no completo, pero sí aparece en alguna medida o con algunas premisas. La idea es, en este caso, buscar en Tasiano este argumento supersesionista. Bueno, en principio entonces, vamos a hacernos estas dos preguntas. ¿Qué es el supersesionismo? Eh, por argumento, primero, vamos a decir que acá no nos referimos a lo que usualmente se suele entender con este término en un sentido aristotélico o, bueno, escolástico en última instancia. Antes bien, se trata de una suerte de razonamientos que se presentan con un orden determinado para lograr un objetivo puntual. En este caso, la acepción de argumento que utilizamos es más bien laxa y tiene un matiz, podríamos decir, retórico. En segundo lugar, el término supersesionismo, como ya les adelanté, se designa o se utiliza para designar la teología del reemplazo. Se trata, en este caso, de una interpretación del Nuevo Testamento que habría sido elaborada por los primeros cristianos y que se fundaba en la consideración de que la relación de Dios con los cristianos había reemplazado precisamente, había supersedido a la que mantenía anteriormente con los judíos, con todo lo que ello implicaba. Y esto, por supuesto, desde la primera venida de Cristo o proteparusía. El término supersesionismo, en otro orden de cosas, aparece por primera vez en 1870 en una traducción de un opúsculo de Tertuliano al inglés. El opúsculo es Adversus Judaeos y puntualmente, es decir, contra los judíos. Y puntualmente esto está en el capítulo tercero, cuando Sidney Telwall, que es el traductor, lo traduce de esta manera: On the circumcision and the supersession of the old law, es decir, sobre la circuncisión y la supersesión de la antigua ley. Bueno, ¿en qué consiste este argumento y para qué sirve? Entonces, responder a esto implica dar un pequeño rodeo. Vamos por parte. Primero, en el siglo II, el cristianismo es aún una novedad. Se trata de una religión que promete la salvación para cualquier ser humano, más allá de la clase social, pueblo y raza a la que pertenezca. En eso reside la grandeza, vamos a decirlo así, del cristianismo. Ahora bien, esta salvación viene por la fe en Cristo, que es el Logos divino encarnado, la parusía. Entonces, la parusía es histórica y se da en el marco de una concepción lineal de la historia. Esta breve consideración nos lleva a dos problemas interconectados. El primero tiene que ver con el siguiente. Consiste en determinar el destino transmundano de aquellos hombres que vivieron antes de Cristo. La cuestión se podría plantear así: no podrían haberse salvado porque no conocieron a Cristo, sus enseñanzas, etc. Y sin embargo, la parusía se da bajo la égida de la providencia divina. Y si Dios, para decirlo con otras palabras, determinó el momento exacto en el que Cristo histórico habría de aparecer, que eso es lo que significa la parusía, se nos abren dos opciones. La primera es: Dios es sumamente justo, pero decidió salvar solo a los que nacieron después de la venida de Cristo. Esta decisión la habría tomado desde el momento mismo de la creación por su providencia, y en este caso habría que explicar cómo pudo condenar, manteniendo su justicia, a los que vivieron antes de su llegada, puesto que no tenían manera alguna de conocer a Cristo, ni por tanto de tener fe en Él, ni por tanto de salvarse. Segundo punto: los que vivieron antes de Cristo tuvieron algún conocimiento de Él, y aunque muchos no se salvaron, las claves de la salvación estaban ante sus ojos. Con palabras más duras, diríamos que en el primer caso Dios se convertiría en un cínico, pues habría decidido salvar a quien se le antojó por motivos desconocidos para nosotros, y peor aún, habría decidido condenar a otros tantos, muchos más, por el mismo motivo, que es inescrutable y además incuestionable para nosotros. En el segundo caso, Dios habría quedado absolutamente limpio de cualquiera de estas acusaciones, pues si bien muchos antes de la venida de Cristo no se salvaron, tenían la posibilidad de salvarse, y el responsable de su propia condena no sería Dios, sino precisamente el propio condenado. Desde ya que la opción de los apologistas irá por este lado. Así, el problema se va a intentar resolver estableciendo una tajante división de planos. Y el primero que intenta resolver este problema y que lo resuelve, digamos, de manera completa, no fragmentaria, es Justino el filósofo. Justino, entonces, va a establecer que hay dos planos. Un plano metafísico, le estoy haciendo decir un poco más de lo que él dice. Estoy utilizando
otras palabras. En el plano metafísico, el logos divino, que después se va a encarnar, está siempre presente, pero no en el plano temporal. Pero hay un momento de la primera parusía, donde ese logos se encarna. Ahora bien, eh, como les decía, por una parte tenemos el plano histórico de la cuestión, mientras por otro el plano metafísico, y en tanto tal eterno. En ambos planos, de algún modo paralelos, está el logos, pero mientras que siempre está presente y activo en el plano metafísico, en el histórico no. Lo que hay que demostrar es cómo ese logos metafísico y eterno muerde la realidad histórica antes de Cristo. Justino, como ya les anuncié, es aquel de los apologistas que presenta el argumento en todo su esplendor. Para decirlo con pocas palabras, según el filósofo y mártir, el cristianismo es la expresión religiosa del despliegue completo del logos o pantos logos, ¿sí? Es la expresión que tenemos arriba, que está encarnado precisamente en el Cristo histórico. Se trata del logos divino. En épocas anteriores a la era cristiana, se manifestó en las tradiciones judaica y pagana a modo de logos seminal o logos spermáticos. Esto es muy conocido, por supuesto. El segundo problema que trata de resolver el argumento supersesionista es la veracidad del logos, del cristianismo, perdón. Y encuentra su solución por el mismo camino. El cristianismo, otra vez en el siglo II, no puede ser verdadero si es considerado nuevo, puesto que el ser verdadero es exclusivo de todo lo antiguo, esto es de raigambre aristotélico. Y lo que hay que demostrar es que el cristianismo no es una religión nueva, sino antigua, y más aún la más antigua. El procedimiento que utilizarán los apologistas consistirá en dar cuenta de la continuidad de judaísmo y cristianismo y de que Moisés es el escritor más antiguo. Así pues, el cristianismo es cronológicamente posterior al judaísmo y a la religión pagana, pero desde el punto de vista lógico es anterior. Para que el argumento entonces esté completo, es decir, el argumento supersesionista, hay que mostrar que las verdades a las que llegaron diferentes pueblos, con especial énfasis en los griegos, tienen su fuente en los libros de Moisés, aunque la hayan transmitido, por así decir, poco metamorfoseada. Para resumir entonces, con la venida de Cristo se presenta el logos total, pero este mismo logo había estado presente en su forma seminal bajo una suerte de revelación progresiva con idéntica fuerza salvífica, desde el principio de los tiempos. Moisés, el primer escritor y el primer profeta, lo habría anunciado en sus escritos, y lo que hay de verdad en todas las tradiciones procede de allí como de su fuente. Pero, por supuesto, con esto no alcanza. ¿Qué aporta entonces Teófilo a este argumento supersesionista? Y antes de contestar esta pregunta, es dable decir que en Teófilo encontramos, por una parte, un apologista con un perfil muy diferente al de sus predecesores. Entonces, la novedad reside en que se trata de un funcionario eclesiástico. Hasta ahora solo tenemos laicos, de un obispo en este caso, no ya de un cristiano laico como en los casos anteriores. Su voz y sus palabras comprometen así la organicidad entera de la Iglesia. En cuanto a la especificidad de los tres libros autóricos, que es la única obra de Teófilo que nosotros tenemos, lo más destacable es que el trabajo no está dirigido a emperadores, como el resto de las apologías, sino a un particular. Estamos, pues, ya en el gobierno de Cómodo, y quizá Teófilo advirtió que poco se podía ganar dirigiéndose a un emperador con su temperamento, de marcado contraste con la personalidad de su padre, Marco Aurelio. Más allá de todo esto, la época de Cómodo es una época de paz dentro de los márgenes del imperio. Bueno, sea de ello lo que fuere, los progresos del cristianismo eran ya demasiado evidentes como para no llegar a conmover a los paganos cultos, o cuanto menos a uno, autólico, al que Teófilo se refiere como si fuera un amigo. Por lo demás, de todos los apologistas anteriores a Teófilo, el que más cerca está de la formación de nuestro apologista es Tasiano, y sobre todo en un punto, en la utilización de la historiografía como herramienta apologética. Recordemos, Tasiano había escrito una obra que se llama Discurso contra los griegos, y en esta obra utiliza por primera vez, en un contexto cristiano, el término anagrafai, sobre todo. Cronoi ya había aparecido, pero anagrafai. Anagrafai es el término más importante de estos dos que tenemos en pantalla y significa algo así, o podríamos traducirlo como archivo en primera instancia y después como registros o anales, o como cronología documental también, y para resumir o para aunar posiciones, como una cronología basada en textos, es decir, en registros. Ahora bien, no nos importa solo el hecho de que Tasiano hubiera introducido esta palabra en un contexto nuevo,
sino que al haberlo introducido es síntoma de su rigor metodológico. Miren, Tassiano sostiene que si uno quiere validar las historias alethewein, necesita acribeia, sería, digamos, rigor, podríamos traducirlo por rigor. Solamente este rigor puede venir de un trabajo del historiador, un historiador que trabaje no con mitos, no con historias, no con leyendas, sino con documentos, ni más ni menos. Julián, perdón amigo, Sí, te interrumpo un segundo. Me están comentando que no están pasando las diapositivas y efectivamente no las estamos a ver. viendo. Ahora sí, sí, ahora sí. Bueno, entonces las voy a pasar así. ¿Sí? Bueno, gracias, eh. No, 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 no pasa nada. Ahí sí, a veces suele pasar que no funcione correctamente el PowerPoint. Bueno, espero que se vea ahí. No sé cuáles otras no vieron, pero bueno. En fin. Bueno, con esta lógica entonces vamos a llegar a Teófilo. Eh, el texto de Teófilo es bastante sencillo de leer. Bueno, en las traducciones que hay en castellano, que hay una muy buena de José Pablo Martín, después está la otra un poco más clásica de Ruiz Bueno, que tiene ya unos cuantos años. Bueno, tres libros autónicos tiene precisamente tres libros. El primero es la presentación del cristianismo a un pagano. Se explica allí cuál es el Dios de los cristianos, qué es la resurrección, etcétera, etcétera, es decir, de cosas muy generales. Y al final, en este primer libro, que es algo así como una especie de diálogo, un poco sutil, porque de momento parece que fuera un monólogo, le dice, Autólico le dice a Teófilo, que todo lo que le está contando, es decir, el cristianismo le parece una moria, una locura. Esto es evangélico prácticamente. Bueno, el libro segundo es una ampliación de los puntos tratados en el uno, pero está redactado con una impronta que podríamos llamar más apologética. Entonces ahí, este segundo libro es un texto de combate, donde se combate la idolatría, se compara a los autores paganos y a los cristianos, y bueno, y algún otro detalle más. Y el libro tercero, otra vez, se renuevan las acusaciones contra los paganos, pero el resultado parece ser el mismo, porque Autólico vuelve a decirle que todo lo que le está diciendo es pura charlatanería. Leros sería la palabra en griego. Bueno, entonces, la novedad del último libro con respecto a los dos anteriores estriba en una profundización de las referencias a la antigüedad del cristianismo. El obispo de Antioquía no solo presenta, como ya lo habían hecho otros, al cristianismo como legítimo heredero del judaísmo y a este como anterior a la religión griega, sino que extiende esta aseveración a toda la documentación ancestral de diversas culturas, afirmando que éstas habían plagiado las escrituras, adaptándolas a su modo de vida sin un cabal entendimiento de lo referido. Teófilo asume, al igual que otros apologistas, el criterio expresado por Aristóteles respecto de que lo más antiguo es lo más venerable y por tanto lo verdadero. Se ha de advertir que en el último libro se inicia con un saludo epistolar, cosa que ha hecho dudar a los eruditos acerca de la unicidad de la obra. La trabazón entre los tres libros es cuanto menos, por supuesto, laxa. Bueno, el más importante, a mi entender, de los tres libros es el primero. Así que me voy a detener en un punto en ese libro y con esto voy a ir terminando. Más allá de lo dicho, en un nivel de análisis más profundo, el texto nos revela algunas sorpresas. El libro 1, en efecto, contiene una pars demonstrans y una pars construens expuestas conjuntamente y sin demasiado orden, con un ritmo de redacción que se puede escribir como una suerte de desorden retóricamente estructurado. Está plagado, pues, de argumentos ad hominem, etimologías que dan cuenta del significado de Dios, explicaciones metafóricas de la providencia divina, algunas recriminaciones de tenor dogmático, ataques a los egipcios por su politeísmo, a los griegos, que él considera un poco más cercanos a los cristianos, por multiplicar los cultos a Zeus de acuerdo con la diversidad de sus cualidades, y una larga exposición del milagro de la resurrección que no sin cierta licencia Teófilo aúna con el dogma de la creación desde la nada. En suma, el apologista va configurando un diagnóstico para el pagano autólico, dejándose llevar por el torrente de palabras que se suceden mientras le enseña las notas más características de la nueva religión. Expresa, por una parte, ese diagnóstico al final del libro sin ningún tipo de miramiento cuando le dice: hombre, estás del todo equivocado, no seas incrédulo, sino cree.
Yo en otro tiempo también tampoco creía, pero ahora después de haberlo investigado, es decir, después de haber leído registros, creo. En el libro 1 hay además algo que nos lleva al argumento supersesionista. Teófilo afirma que la divinidad ha hecho todo por medio del Logos y que el Logos ha inspirado las Sagradas Escrituras. Así que vamos a leer este pasaje. Dios, Teos, hizo todo por medio de su Logos y de su sabiduría. Por su Logos fueron afirmados los cielos y por su espíritu, Pneuma, toda la fuerza, Dynamis, de ellos. ¿Qué se postula aquí? Se postula que el Logos ha estado presente desde el origen de los cielos y por origen de los cielos debemos entender el universo. Asimismo, los términos sabiduría, sofía y espíritu son para Teófilo intercambiables. Resulta así que el pasaje, aunque muy breve, nos revela que el universo fue creado por la Trinidad, Theos, kai Logos, kai Pneuma, es decir, el Dios, el Logos y el Neuma. Si quisiéramos decirlo con otras palabras, el apologista acepta como dada la primera parte del argumento supersesionista, al afirmar la persistencia del logos en los planos metafísico y ontológico, aunque su exposición es menos sutil y menos filosófica que la de Justino, e incluso algo imprecisa en cuanto a su terminología. Y hay un último pasaje que me interesa de este mismo libro. Dice lo siguiente: leí las Sagradas Escrituras de los santos profetas, quienes inspirados por el Espíritu de Dios, Pneuma Tuteu, predijeron lo pasado tal como pasó, lo presente tal como sucede y lo porvenir tal como se cumplirá. Los tormentos transmundanos fueron predichos por los profetas y los poetas y los filósofos posteriores a ellos los plagiaron de las Sagradas Escrituras con el fin de dar autoridad a sus enseñanzas. Dios lo ha permitido para que todos lo supieran y nadie pudiera decir no lo oímos ni nos enteramos. Aquí postula Teófilo la veracidad de las Sagradas Escrituras, donde por Sagradas Escrituras debemos entender el Antiguo Testamento. Esto es el libro más antiguo y el primero. Esta veracidad está soportada por la figura de los profetas de ese testamento, en tanto que es posible verificar con el nuevo el cumplimiento efectivo de sus anuncios. Pues valga la redundancia, todos se han cumplido. Tomando esto como evidencia irrefutable, Teófilo afirma que los profetas han sido inspirados por el Espíritu de Dios, otra vez, Pneuma Tuteu. A continuación, valiéndose de un ejemplo, a la sazón el de los tormentos transmundanos, que hacen referencia al contenido de las profecías por cumplir, confirma que los poetas y los filósofos, en ese orden, tomaron todo lo que han dicho sobre el tema del Antiguo Testamento. Este testamento es pues la fuente primigenia de la verdad y contiene las condiciones que aguardan al hombre en el transmundo, esto es, la condena o la salvación. Llegados a este punto, hemos de advertir que entre líneas se puede incluso leer algo más. Los poetas y los filósofos, por una parte, eran conscientes de la autoridad de las escrituras, es decir, de su veracidad, y por otra, a través de ellos, el mensaje divino, salvífico, ha llegado a todo el mundo, por lo que todos los hombres deberían poder decir, lo oímos y nos enteramos. Con otros términos, con muchos más términos, pero con idéntico sentido, Teófilo nos habla aquí del logos spermáticos de Justina. El resto de la obra, según pensamos, está en función de estos dos pasajes. Así que no me voy a detener demasiado en ese detalle. Cabe destacar, por último, que el elemento de prueba más importante que ha puesto Teófilo en escena, es decir, una cronología definitiva basada en genealogías bíblicas, entraña un carácter fuertemente judaico, como ha sostenido entre otros José Pablo Martín y también Gustave Barde. A la luz de los juicios de estos autores, nos faltaría con todo una clara referencia al logos pantos, es decir, al logos total, no ya al logos spermaticos. Aunque, para salvar la verdad del asunto y ser justos con Teófilo, hay que recordar que en el libro 1, en su Pars Construens, es precisamente una presentación del cristianismo, es decir, de esos logos pantos. Bueno, eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Estoy procesando, es interesantísimo. Tengo un par de ideas que quiero formular en preguntas, pero todavía no las termino de acomodar. Así que, mientras No hay tanto, problema. igualmente le vamos a dar la palabra al tercer y último expositor. Te voy a pedir que dejes de compartir, porque todavía estás Sí, sí, ahí activo. está. Y nos está quedando Eduardo Pez.
con un texto que se llama Mirada retrospectiva a Nicea sobre los sentidos de Usía y Homoousios según Juan Damasceno. No sé si estás conectado por ahí, Eduardo. Sí, aquí Eduardo estoy. es buenísimo. Eduardo es profesor por el Instituto Católico Superior de la Ciudad de Córdoba, aquí en Argentina. Es licenciado por la Universidad Nacional de Córdoba, es doctorando en la Universidad Nacional de Cuyo y miembro del proyecto de investigación Amistad, Virtud y Cura del Alma, la perspectiva agustina de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. Así que Eduardo, te doy la palabra a vos y como anticipé antes, si tienen también preguntas para Julián, las pueden ir anotando y luego serán leídas. Muy bien, muchas gracias, Guido. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto, sí, sí, sí. Cualquier inconveniente me interrumpe. Bien, yo no presenté, no elaboré presentación, pero hice un resumen lo más acotado posible para ajustarme a estos 20 minutos. Lo que yo recomiendo al auditorio es que si tiene presente el trabajo publicado, lo pueda ir viendo, especialmente prestando atención a las citas, que me parece lo más significativo. ¿Sí? Muy bien. Em, bueno, esta, este, este Este escrito es una parte de mi tesis doctoral donde yo trabajo un poco, trato de ver cuáles son los aportes que realiza la obra filosófica dialéctica o capítulos filosóficos del Damasceno a su propia obra Exposición de la Fe. Trato de hacer cruces para ver de qué manera aporta esta primera obra a la segunda, ¿sí? Especialmente desde el punto de vista terminológico, rastreando, ver cómo se definen en la primera y cómo se aplican en la segunda. Entonces, en este caso, estamos centrados en el término usía y sus derivados. Pero para entender un poco, me parece importante el contexto de elaboración de esta doctrina. Hay que tener en cuenta, primero, todos saben muy bien que Juan Damasceno es el último gran padre de la iglesia griega. Nos encontramos unos cuantos siglos después de Nicea, entre el siglo 7 y 8, y se lo considera la cumbre y la síntesis del pensamiento cristiano de Oriente. Eh, a su vez, hay que tener muy en cuenta el desarrollo de su vida y su trabajo. Especialmente se dividen en dos zonas. Primero, una primera etapa de trabajo en Damasco y después en Palestina, ¿sí? Bien, en Damasco, tanto en Damasco como en Palestina, el contexto va a ser bastante complejo, lo cual ayuda mucho a entender su obra y su orientación, porque tanto como en su vida como laico en Damasco, como su vida como monje y sacerdote en el monasterio de San Sabas en Palestina, se encuentran particularmente bajo la dominación musulmana y teniendo que convivir en pie de igualdad eh, con las otras con las demás iglesias consideradas heréticas, porque él era parte, era melquita y por lo tanto era fiel a la sede de Constantinopla y a toda la ortodoxia que eso suponía. ¿Sí? Bien, entonces tiene que convivir con estas otras iglesias, también tiene que estar bajo esta dominación musulmana. Y bueno, este pie de igualdad en el que se encuentra los melquitas con el resto de las iglesias, produce una serie de discusiones, polémicas y también un diálogo abierto sobre varios puntos doctrinales, ¿no? Eh, Incluso también, como ustedes sabrán, Damasceno tuvo que lidiar no solamente con los problemas circunstantes, sino también con el mismísimo poder imperial bizantino. Estoy hablando claramente de la controversia iconoclasta, ¿no? Entonces, bueno, él tuvo ahí que lidiar con todo eso. Entonces, su obra se orienta fundamentalmente a tratar de proporcionar una herramienta para lograr
combatir, discutir y dialogar con, con estas otras facciones que no tenían eh, las mismas ideas, ¿no? Bien, como sabrán también, su obra principal se llama La Fuente de Conocimiento, que consta de tres partes. La primera es la que popularmente se llama la dialéctica, o capítulos filosóficos. La segunda sobre las herejías, y la tercera la exposición de la fe correcta, o de la fe ortodoxa, ¿no? Bien, como sabrán, esta obra fue pensada como una unidad, una trilogía, bien trabada, que después, por diversos motivos, empezó a circular por separado, como tres tratados distintos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora es volver a reintegrar esa unidad para ver si nos ayuda a entender y dar un poquito más de luz sobre algunas cuestiones. Las fuentes principales que él utiliza para confeccionar esta obra son, lógicamente, como él plantea bien en el proemio y en el capítulo 1 de los capítulos filosóficos, son, por supuesto, primero las Sagradas Escrituras, después los Santos Padres, los concilios, que ya está supuesto cuando habla de los Santos Padres, y los filósofos. Entonces, él se va a basar en todas estas fuentes para ir confeccionando su obra, ¿no? Todos estos elementos los toma como instrumento para clarificar términos, principalmente en la primera parte, refutar errores, que es lo que pasa en la segunda parte, y exponer la verdad, que es lo que se da en la tercera parte de esta fuente. Eh, y un caso paradigmático de esto se da con el concepto de usía. Así que nos vamos a centrar en este concepto. Bien. En primer lugar, hay que tener en cuenta que se trata de un concepto problemático en el ámbito del habla griega, de sus orígenes, especialmente en el ámbito filosófico y teológico, llegando con el tiempo a adquirir más de un sentido y con varios derivados, como en este caso los derivados más importantes que se van a encontrar en su obra son, por ejemplo, hiperusíos, heterusíos y homusíos. ¿Sí? Bien, lo que va a hacer el Damasceno en principio, estamos centrándonos más que todo en en los capítulos filosóficos, el Damasceno reivindicará dos sentidos fundamentales en esta primera parte de la fuente del conocimiento. Primero, recupera de los filósofos, particularmente de Aristóteles, la definición de usía como aquello que subsiste en sí mismo, a diferencia del accidente que solo subsiste en otro, que subsiste en la usía. No subsiste en sí mismo, sino en la usía. Y la usía es lo que subsiste por sí mismo. En la tradición latina, porque mi interés también es poner en diálogo estas dos tradiciones, la tradición oriental griega con la tradición latina, en la tradición latina este sentido estricto del término usía se expresa con el vocablo substancia. ¿Sí? En segundo lugar, Damasceno confirma a su vez el sentido heredado de los santos padres de usía como sinónimo de naturaleza o especie. Es decir, como aquello común que abarca una multiplicidad de individuos. En la tradición latina, este sentido se vierte en el vocablo esencia. ¿Sí? Bien, entonces la gran pregunta acá es, ¿cómo influyen estos dos significados en su aplicación teológica concreta? ¿Sí? Bien, vamos a dar un par de ejemplos. En el primer ejemplo, em, decimos que en los capítulos filosóficos principalmente, pero también en la exposición de la fe, el Damasceno aplica el primer sentido a Dios mismo. Esto, si queremos ir bien puntuales, en el capítulo 4 de la dialéctica, donde expresa este primer sentido de la palabra usía. Al final de ese capítulo dice, bueno, este sentido del término usía lo podemos aplicar a Dios, precisando que más que usía es hiperusía. ¿Sí? Expresión propia, que muchos de ustedes sabrán, de Dionisio Areopagita, que viene así reinterpretada
y profundizada. Eso es una cosa me pareció muy interesante, es decir, cómo tomando el término usía en el sentido aristotélico fuerte del término, se lo aplica al uso y derivados que son propios de un autor neoplatónico, como bien se dice, de Dionisio Areopagita, ¿no? Entonces es todo un campo semántico que uno puede ir explorando para ver cómo resignifica o profundiza en los significados de los términos tomados de otros autores. Eh, pues Dios sería entonces la realidad última, subsistente en sí misma, ¿no? Que luego Santo Tomás llamará el ipsum esse subsistens, ¿no? Me parece que hay una relación estrecha entre esta consideración que hace el Damasceno del primer sentido de usía y cómo lo aplica Dios y cómo incluye también el aporte de Dionisio como hiperusíos, ¿no? Lo que es sustancia en cuanto subsiste en sí mismo, pero incluso está más allá de toda sustancia. ¿Cómo se conecta con esta definición o esta consideración que hace Tomás de Aquino de Dios como el ipsum esse subsistens? Porque el subsistens, el término subsistencia, es un término muy fuerte en la filosofía del Damasceno. En segundo lugar, las expresiones correlativas de homousíos y heterousíos, que se las analiza muy bien en los capítulos filosóficos, son aplicadas en la exposición de la fe, por un lado, al Dios Trino y por otro, al Verbo encarnado, ¿no? El Damasceno hay que tener en cuenta que no solamente tiene como referencia fundamental el Concilio de Nicea, sino también es un gran defensor y continuador del Concilio de Calcedonia, con el término hipóstasis, que de eso no nos vamos a meter. En el primero resulta adecuado aplicar tanto el primero de los sentidos, ¿no? Como el segundo sentido también. ¿Qué significa esto? Que las hipóstasis o subsistencias divinas, lo que nosotros llamamos las tres personas de la Trinidad, son entre sí coesenciales y cosustanciales. Es decir, que tienen una misma esencia común, pero también constituyen una misma sustancia divina. Entonces, esto significaría, o la conclusión que yo saco es que así viene validada la traducción latina de homoousios como cosustancialis, ¿sí? Es decir, estas personas divinas, estas subsistencias divinas, no solamente son coesenciales, sino más específicamente, para el credo niceno traducido en el ámbito latino, cosustancialis, lo que reafirma un poco más la unidad ontológica de Dios, a pesar de tener estas tres subsistencias, ¿no? Bien, en el caso de Cristo, conviene más bien decir que en cuanto hombre, acá estamos en el ámbito de la cristología, en el caso de Cristo conviene más bien decir que en cuanto hombre es coesencial y no consustancial a los demás seres humanos. Esto es obvio, ¿no? Porque Cristo, en cuanto tiene naturaleza humana, es coesencial a nosotros porque es hombre igual que nosotros, pero no es consustancial a nosotros porque Él es una sustancia individual y nosotros somos otra sustancia individual. Pero en cuanto a Dios, es coesencial a los demás hipóstasis o subsistencias divinas, aunque también cosustancial a ellas. ¿Qué significa esto? Bueno, eh, es decir, en cuanto a Dios, tiene la misma naturaleza, el Padre y el Espíritu Santo, pero también forma una misma sustancia con ellos, ¿no? Por lo tanto, el abordaje que hace el Damasceno del término usía enriquece significativamente la comprensión del credo niceno y permite un diálogo más amplio y profundo con las demás tradiciones posnicenas, ¿sí? De hecho, a ver, la idea entonces de esta exposición es que, primero, por un lado, mostrar cómo estas reconsideraciones acerca de los términos, mostrar todo el abanico semántico que tienen en los capítulos filosóficos, cómo ayuda
a entender con mayor profundidad su aplicación en la exposición de la fe y a su vez también mostrar la legitimidad o la validez que tiene su traducción y comprensión dentro de la tradición latina occidental. Eh, Me parece que ha sido bastante fructífero este trabajo por el hecho de que, eh, por tratarse de dos tradiciones distintas, ¿sí? Que en algún punto empezaron a trabajar por separado sobre los mismos temas, es interesante ver cómo más o menos los criterios se conservan, ¿no? Y da lugar para un montón de discusiones más. Por último, ya para terminar, incluso dejo bastante tiempo, em, yo haciendo la tesis estuve trabajando sobre las traducciones hay dos traducciones al español de la exposición de la fe, una de Torre Viarte y otra de Pablo Caballero, acá en Argentina. Y me resultó muy interesante ver cuáles eran los criterios que ellos tomaban de traducción y cómo aplicando estos criterios veía que en algunos casos no quedaba muy bien el criterio. Entonces me pareció también que esto significaría un aporte, no solamente para la comprensión, sino también para una traducción más adecuada del uso de estos términos en cada caso. ¿Sí? Bien, le agradezco mucho entonces su atención. Acá doy por finalizada la exposición.